Saludos a todos desde la revista 1%. Vamos a recordar no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Esto es de Martin Luther King. Yo hoy les voy a dejar aquí debajo un video que yo tengo sobre la ley de derechos civiles y cómo fue cómo votaron los demócratas cuando se propuso esa ley para arrancar de un cuajo el racismo en los Estados Unidos y la participación que tuvo en ella Martin Luther King. Eso lo van a ver en el link abajo. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora. Mark Levin, vi el programa de ayer, porque se está hablando mucho aquí de fascismo. Vamos a hablar un poquitico de fascismo en términos prácticos, no en el teórico. Mark Levin empezó ayer su programa. Los que no lo conocen, es un abogado constitucionalista que tiene un programa en Fox News que lo ven millones de personas, una de las personas más vistas aquí en los Estados Unidos. Él empezó ayer su programa mostrando en un libro así como estoy yo ahora, que aquí se había violado la Constitución, según él, en al menos 4 estados. Y yo les digo a ustedes que para saber que aquí se violó la Constitución no hay que ir a la escuela ni hay que ser abogado. Hay que leerse un poquito esto nada más y te vas a dar cuenta que se violó la Constitución. El problema de esto es que al que diga eso ahora aquí lo empiezan a acusar de fascista o de neonazi, que fue lo que dijo él ayer en el programa. Y miren, fascismo, literalmente, cuando se acerca mucho a cuando tú le empiezas porque tiene varios componentes, pero cuando tú cortas la libertad de expresión de la gente, eso es fascismo. Y aquí tú no puedes cuestionar ni siquiera si se violó o no la Constitución, que en ningún modo es un acto violento, ni estás quemando negocios, ni estás haciendo nada de eso, simplemente lo estás diciendo en un lugar y te empiezan a acusar de eso. Y no puede existir un diálogo en torno a eso, y automáticamente eres fascista, eres neonazi, quedas marginado y no hay discusión, no hay debate. Y él entrevistó ahí a 2 muchachos jóvenes, uno es el CEO de Parler y el otro es de una también de estos medios que se llama Rumble, equivale a lo que es el YouTube también en muchos casos. Y ellos explicaban ahí por qué estaban constantemente censurados por las grandes compañías, Google con su participación también, pero que a dónde nos estaba llevando esto con la falta de libertad de expresión y de catalogarte de fascista, que a mí realmente también me causa mucha gracia en el sentido irónico, como yo me suelo reír de las cosas, estas cosas que yo le llamo simpáticas, para los que, como yo digo yo, encienden el oído para escuchar y después apagan el cerebro. El fascismo es el detonante, la cosa peor de la cual te pueden catalogar. Cuando a ti te quieran ofender en público o en un medio, lo peor que te pueden decir es ser fascista. Como si el fascismo hubiera sido lo que más muertos le ha causado a la historia de la humanidad. O sea, esta es la primera manipulación de histórica. Yo le voy a hablar aquí un poquito del fascismo, no en los términos teóricos, sino en los términos prácticos. Y por cierto, que este librito que tengo aquí es una joya, El dinero de Hitler. Tiene mucha información. De hecho, la escribió un autor anónimo. Yo le voy a hablar más de este libro. Tiene mucha información no comprobada, pero tiene otra información que es una joya. Para que vean quién le dio el dinero a Hitler y de dónde salió el fascismo. Y es que todos ellos eran socialistas. Ahora, si tú te pones a ver, lo que le ha costado más muertos a la historia de la humanidad es el socialismo y no es el fascismo. Hitler es un niño de teta en comparación con los muertos que él le ocasionó a la historia de la humanidad, porque además es socialista también, habría que incluirlo en los muertos del socialismo. Pero ok, vamos a separarlo a él como fascista. Si tú le sumas los muertos del socialismo en la historia de la humanidad y las represiones que tienen todavía hoy en día, la mayor ofensa que tú le podrías decir a una persona es llamarlo socialista y no llamarlo fascista. Y de hecho, entonces tendrías que meter en ese saco a Bernie Sanders y a todos los progresistas del Partido Demócrata que se denominan socialistas o que son socialistas marxistas, y entre ellos Kamala Harris.
Eso sería una ofensa peor. Sin embargo, se ha manipulado tanto la historia y los conceptos que hoy en día la ofensa mayor es el fascismo. O sea, el fascismo es la cosa más horrorosa que puede haber, no es el socialismo, por cierto. Y ahí es la primera manipulación de la gente porque el 95%, me atrevería a asegurarles yo, de los muchachos estos de la universidad que llaman fascista a un republicano por andar como un pullover rojo y un elefante, como me pasó a mí hace unos días, el 95% de esos muchachos que te dicen fascista no saben lo que es el fascismo. Y lo que están es repitiendo los conceptos que le han dado en la universidad profesores que tampoco saben lo que es el fascismo. Así que dicho esto, vamos a seguir con el tema de la libertad de expresión y lo que es realmente fascismo. Como ahora le dicen al senador Ted Cruz que lo van a censurar en el Senado. ¿Y qué cosa fue lo que hizo Ted Cruz? Bueno, decir que aquí se había violado la Constitución y que había que revisar el tema de las elecciones. O sea, por eso ahora también lo pueden meter en el saco de los neonazis y de los fascistas. Ahí hay un grupo de abogados y senadores que están diciendo que sí, que hay que censurar al senador Ted Cruz en el Senado, lo cual no equivale a una expulsión, o sea, no es expulsarlo del Senado, pero si se lleva eso a votación, quedaría en récord, como decir, la incomodidad de los senadores en los Estados Unidos porque Ted Cruz aparezca ahí en la lista de ellos. Esto es fascismo. Realmente eso sí es fascismo, o sea, en el término de la limitación de la libertad de expresión, cuando tú no puedes decir algo en un sentido y en otro sí, porque en el programa de Mark Levin, él hablaba del Twitter, y él hablaba de que se fue de Twitter y de Facebook por toda la censura que le tenían ahí, pero mencionaba cómo tienen en el Twitter a Luis Farrakhan, que es un islamista, un señor millonario que ha hecho de la cuestión racial un negocio, y que él dice que los judíos son termitas. Él no es antisemita, es antitermita. Ahora, Luis Farrakhan sí puede decir lo que le dé la gana ahí en el Twitter y no lo censuran. Mencionó también el Twitter de la Embajada de China, que está llena de propaganda comunista diaria y socialista, que como ya les dije, es lo que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Y si no averiguan cuántos millones de muertos le ha causado el socialismo a China desde la época de Mao, que sencillamente han sido más que los que causó en la Unión Soviética, porque es más chino que soviético en el total de población, si no hubieran sido los mismos, los de Stalin. Y el tuit también de Antifa y el de Nicolás Maduro, todos esos twitters no los censuran, pero sí censuran, por ejemplo, el del presidente cuando se queja de que le robaron las elecciones, lo cual habría que demostrar en un jurado que no han querido tomar tampoco. Entonces, cuando tú ves el rumbo que llevan todas estas cosas y hasta dónde se está limitando aquí el poder de la gente de que abra la boca, seguimos con lo que sigue publicando la prensa. Y la prensa sigue manipulando a la gente hacia un lugar. Aquí yo siempre menciono al Granma porque es una extensión del Partido Demócrata. Y cuando digo el Granma son las noticias que salen aquí en el Washington Post y salen en el New York Times y salen en todos esos lugares. Ahora, una pregunta que tiene uno de esos artículos: ¿y si los que asaltaron el Capitolio hubieran sido negros, se les hubiera reprimido igual? Bueno, la respuesta que yo le tengo a esa gente: no, ahí al Capitolio no entró ningún negro, porque los negros que estaban apoyando al presidente Trump estaban fuera del Capitolio y habían cientos y cientos de negros allá afuera y ninguno entró al Capitolio. Como ninguno de la gente que está apoyando al presidente Trump tuvo la intención de entrar al Capitolio. Pero esa es la respuesta para los que me preguntan que si hubieran sido negros los que hubieran entrado al Capitolio, si la policía los hubiera reprimido igual o los hubiera dejado entrar, o si se hubiera cuestionado entonces que eran los negros los que asaltan cosas aquí. No, los negros estaban afuera apoyando al presidente Trump y no entraron al Capitolio. Otro de los artículos que veo se llama El regreso de Hitler. O sea, el regreso de Hitler. Trump es Hitler. Hay un premio Nobel de Economía que dice que gracias a Dios que nos quitamos de aquí el autoritarismo. O sea,
el dictador, que lo he dicho yo aquí, la gracia que me da con el dictador del cual todos los periódicos pueden hablar más de él, cuando un dictador los clausura, el primer periódico que hable más de él, y todos los jueces y los jurados no le tomen caso cuando lo lleve a la corte, cuando el dictador no necesita de jueces, lo he dicho muchas veces aquí, pero hay un premio Nobel de Economía que se para ahí a decir eso, que nos libramos del dictador. La película Solo en Casa, donde sale el presidente, fue rodada en los años 90. Ahora sale el actor Matt Damon a quejarse de que hasta que Trump no dio permiso para que entraran al hotel, no pudieron entrar ellos con las cámaras a rodar. Bueno, pero es que yo les digo a este señor, es que el dueño del Hotel Plaza en aquel momento era Donald Trump, entonces no se le va a pedir permiso para hacer una película ahí. O sea, es la cosa más ridícula que hay en el mundo, porque ahora quieren que saquen a Trump de la película. Noticias que siguen publicando. Se corrió el chisme de que alguien que fue electo presidente, que todo el mundo sabe que no, que ese no fue el resultado de la elección. Esa bola que anda por ahí de que se murió, a mí me da gracia esta parte porque cuando se moría Fidel en Cuba, quiere decir que estaba ahí, pero lo mataban todos los días, se empezaba a correr la bola de que se murió. Y esto pasó durante años. La respuesta que daba el Granma y el Partido Comunista era sacar una conversación telefónica de Fidel con algún embajador o con algún presidente. Entonces salía en el Granma, el comandante en jefe ayer tuvo una conversación telefónica donde tocaron temas de interés y bla 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 para hacerle saber a la gente que estaba vivo. Y aquí me llama la atención que sale ayer en Cibercuba, que es un medio que ya lo he dicho varias veces, que al servicio de la tiranía castrista, que ataca el socialismo en Cuba y la tiranía en Cuba y defiende el socialismo del Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Entonces Cibercuba, que se ha convertido ahora en la extensión para los cubanos de Telemundo y de Univisión para los hispanos, saca ayer una noticia del señor el tío Joe, hablando con una dueña de un negocio hispano aquí, en una conversación, un vídeo, que hay que ver si es él o no, pero eso no importa. Lo que pasa es que lo que quiero que se den cuenta es que están usando el mismo mecanismo, porque los socialistas y los comunistas usan los mismos mecanismos en todas partes, cuando se le empiezan a correr ciertas cosas. Y entonces por el otro lado, a los Alberto Montaner sigue sin responder la pregunta de por qué se paró de contar a las 2 de la mañana en varios estados. Por cierto, esos estados son los que menciona Mar Levin, donde se violó la Constitución. ¿Y por qué se paró a las 2 de la mañana en varios estados? Los estados tienen leyes independientes, cada cual tiene su gobernador, cada cual tiene su colegio electoral, tiene su departamento de elecciones. Se pusieron, aquí en la Florida se terminó de contar, se pusieron ellos de acuerdo todo para parar de contar, o cada estado tiene leyes y cosas independientes en el departamento electoral. Y aparecieron después a las 4 horas miles de votos para un solo candidato. Todavía ni él ni nadie responde la pregunta de por qué pasó eso, y siguen diciendo que no, que 60 jueces rechazaron las demandas, etcétera. La Guardia Nacional desplegada en Washington D.C., 25.000 efectivos, hay quien dice que son 30.000. Bueno, la pregunta es ¿para qué? La Guardia Nacional se despliega, la puede desplegar cada estado, son civiles. En situaciones de emergencia lo pide cada gobernador. De hecho, los gobernadores de todos los estados la han pedido, pero en Washington D.C. solo la puede autorizar el presidente. Y yo la pregunta que hago es, bueno, ¿y para qué tanta gente? Porque ahora hay dos noticias, por cierto, publicadas por todos estos medios de izquierda. Primero, que hubo una alarma hoy en el Capitolio de algo que pasó allí o de que pudiera pasar. Ahora yo digo, con 25.000 gente allí, va a haber una alarma allí adentro ahora. O sea, yo en primer lugar esta noticia ni siquiera la creo. Lo que están es creando es un estado de opinión sobre lo que pudiera pasar. Bueno, ¿qué cosa es lo que pudiera pasar? Porque otra noticia, la que se está publicando, es que el FBI está investigando a la Guardia Nacional porque tienen temor de que dentro de la Guardia Nacional puede haber gente que atente contra la inauguración de la elección. ¿Y esto puede ser o no puede ser? Bueno, mira, en primer lugar el FBI es un organismo traidor, que lo he dicho aquí varias veces. Pero más a margen de eso,
qué pudiera estar pasando dentro de la Guardia Nacional. Y yo lo digo porque todo aquí, el futuro de este país ahora depende de la lealtad o no de los militares a ciertas órdenes que se puedan o no dar. Yo no sé lo que va a pasar, simplemente puedo analizar y mirar las cosas como las estoy viendo. De la manera que yo las estoy viendo, y como aquí se violó la Constitución, hace rato que aquí se pudo poner en efecto la ley de insurrección, porque lo dice clarísimo ahí de lo que es la ley de insurrección, que es en dos casos nada más, cuando hay insurrección y cuando se viola la Constitución. ¿Por qué no se ha hecho? Que en este caso le tocaría al presidente. Bueno, eso realmente yo no lo sé. Lo que sí yo sé y estoy viendo es que en la medida que han pasado los días después de la elección, más y más personas han ido cometiendo delitos. Y cuando digo cometiendo delitos, es cosas que no habían pasado el día de la elección o en los subsiguientes días. Y en la medida que fueron llevándose esos casos a los estados, y los gobernadores y los secretarios de estado se negaron a cumplir con las cosas, con lo que es la ley, ellos mismos fueron cometiendo delitos, y ahí en el saco te meto al gobernador, al secretario de estado de Georgia, etc. Y últimamente, cuando se certificó la elección en el Congreso, que todos los que votaron ahí en el Congreso, republicanos y demócratas, que votaron por certificar eso, están cometiendo un delito, porque no pueden certificar una elección que es ilegítima. Entonces, lo que yo veo es que han ido cayendo más gente dentro de ese saco, y la pregunta es, y no va a pasar nada con eso. O sea, se van a seguir cometiendo delitos, se va a permitir que se viole la Constitución aquí. Bueno, entonces mi pregunta sigue siendo, ¿para qué hay 25.000 efectivos de la Guardia Nacional? Que le voy a hablar con más detalles de eso en otro vídeo, y cuántos han ido a otras inauguraciones. ¿Para qué hay tanta gente ahí? ¿Qué es lo que están esperando o qué es lo que se está corriendo? Yo sí les digo a ustedes que les puedo recordar también a los republicanos que no vamos a recordar, como decía Martin Luther King, las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Así que este es mi mensaje para todos los republicanos que se han quedado callados con lo que pasó aquí en las elecciones. Revista 1%, no vaya a la izquierda.